el tema que tenemos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta es la parte 5, ya hasta me perdí en el número, pero en fin, ahí va a salir en el listado de predicaciones que están quedando grabadas, gloria a Dios, y los invito para que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 11. Vamos a leer una vez más el contexto de los versículos 7 al 10 para seguir tratando de ahondar en la insondable palabra de Dios. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén, hermano. Siéntense, gloria a Dios. Hemos estado viendo en las predicaciones precedentes cómo es que el pueblo de Israel, en su gran mayoría, fue de parte de Dios entregado al endurecimiento de corazón para que no pudieran entender, para que no pudieran ver y para que no pudieran oír los propósitos de Dios, y que este endurecimiento se debió precisamente a la actitud falsa del pueblo de Israel, que al escuchar con toda claridad y entender el mensaje de parte de Dios que se le dio en el tiempo antiguo a través de Moisés, y en vez de reaccionar con docilidad, con humildad a ese mensaje, el pueblo de Israel lo que hizo es que lo vio con menosprecio y no lo vio con el atractivo que debe verse, gloria a Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y pues al menospreciarlo, entonces el Señor ya no le cedió ese corazón sabio, esa luz, para que entendieran. En su lugar dice que los entregó al endurecimiento, y estuvimos viendo nosotros algunas de las partes de la Escritura en el Viejo Testamento, principalmente cómo es que el pueblo se comportaba ante el Señor, cómo es que el pueblo reaccionaba burlescamente, inclusive ante el mensaje que el Señor les enviaba a través de sus profetas, y por lo tanto el Señor les dio ese espíritu de estupor, ese entumecimiento espiritual, esa falta de capacidad de reaccionar apropiadamente ante el mensaje de la palabra de Dios. Pero hubo un mínimo número que sí reaccionó positivamente, y que es el que el apóstol Pablo viene ahí describiendo como los escogidos, o como el remanente también. Ahora, ya estuvimos viendo, hermanos, en el Viejo Testamento, lo que nos dice en el versículo 8 el apóstol Pablo. Estuvimos viendo el libro de Isaías, estuvimos viendo
el libro de Deuteronomios, entre otras citas bíblicas. Gloria a Dios. Y ahora vamos a entrar al versículo 9, que viene a ser exactamente otra porción del Viejo Testamento que el apóstol Pablo toma para robustecer su afirmación de el endurecimiento que el pueblo de Israel había experimentado en el sentido negativo ante la venida del Mesías. Y él cita una porción del Salmo número 69 que dice ahí en el versículo 9 y en el versículo 10. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Hermanos, el Salmo 69 en su gran parte habla del sufrimiento del Señor Jesucristo, principalmente de ese sufrimiento que experimentó cuando fue llevado a la crucifixión. Y cuando David escribió ese salmo, ya hacía algunos siglos atrás, él pudo ver, por revelación de Dios, a través de los años, a través del futuro, pudo ver a aquel Mesías que iba a venir sufriendo y completamente desamparado de toda ayuda humana para librarlo de aquel sufrimiento. En lugar de ello, la nación de Israel, hablando ya como un todo de gente de raza, de personas como nación, se regocijó de ese acontecimiento, y los principales líderes religiosos y políticos vieron ellos con alegría ese sacrificio, esa crucifixión del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando cita aquí esa escritura que fue escrita por David, pudo leerla, pudo entenderla, que era precisamente el estado de ánimo que mostró el pueblo de Israel de alegrarse por ese sufrimiento del Señor Jesús. Ahora, esa actitud la tomaron, nosotros lo sabemos, porque rechazaron al Señor Jesús, tanto con sus palabras como con sus acciones. Mostraron un abierto rechazo. Bien, ahora, ante esa actitud, el apóstol Pablo pudo entender aquella parte del Salmo 69 que el Señor había propiciado desde hacía mucho tiempo, desde que inspiró, o desde antes, desde que inspiró al rey David para que escribiera ese salmo. Había propiciado que toda aquella gente que rechazó a aquel que Dios había puesto como medio de salvación para su pueblo, y que esa actitud rechazante, en ese estado de satisfacción que ellos sentían, es lo que está diciendo allí el versículo 9, se ha vuelto su convite. Un convite es una especie de fiesta, es una especie de regocijo, y
Eso es lo que el pueblo de Israel sintió, liderados por sus líderes religiosos, cuando el Señor Jesús fue crucificado. Según ellos, se habían librado de un falso profeta más, de un falso anunciador más, y por lo tanto ellos sentían una satisfacción en ellos. Ahora, esa satisfacción o ese convite que señala aquí el apóstol Pablo, ellos nunca pensaron que se iba a volver en trampa y en red. La palabra trampa y la palabra red son dos palabras que vienen significando lo mismo. Una trampa es ese dispositivo que se fabrica y que se coloca en un punto estratégico de la tierra para que en ella caigan sorpresivamente presas algunas especies de aves o de animales diferentes. Y una red, pues, es precisamente ese lazo, esa soga o ese entretejido de mecate que se esconde, que se oculta principalmente en la maleza o en la tierra, para que al pisar allí se cierre automáticamente y quedan presas aquellas especies que caen ahí. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que esto es lo que les acontece al pueblo de Israel, aquellos que fueron endurecidos, precisamente como parte de ese endurecimiento. Ellos no lo entendieron en ese entonces, pero obviamente que si no lo alcanzaron a entender en vida física, ellos lo entendieron, pero ya demasiado tarde, al pasar de esta vida a la otra vida, aquella que no terminará, gloria a Dios, después de la muerte. En tropezadero y en retribución. Esa es la parte final del versículo 9. Quiere decir esto, mis hermanos, es una especie de repetición de decir otra vez. Cuando termina diciendo en retribución, la palabra retribución es un pago que se le da a alguien por un servicio o por un trabajo que ha hecho. Eso quiere decir retribución. Entonces, por aquel trabajo o aquella actitud rechazante que el pueblo de Israel mostró concretamente al Señor Jesucristo, dice que en pago, en retribución, fue entregado a ese endurecimiento que aquí se viene señalando como trampa, como red y como un tropezadero. La palabra tropezadero quiere decir caer sorpresivamente al toparse con un objeto que no se veía. Y esto nosotros en más de alguna ocasión de la vida, yo podría estar seguro, al menos yo una y otra vez he tropezado, y pues no es nada grato, mis hermanos, esto, sinceramente. Mínimo lo que pasa con uno es que trastabillea y ya cae, ya no cae, y anda volteando uno a todos lados a ver si nadie lo vio, y máxime si uno azotó en el suelo, a uno quisiera que se lo tragara la tierra de la vergüenza. Afortunadamente en ocasiones esto es para bien,
A mi esposa en una ocasión que salió ahí de casa, ya hace algunos años, ustedes saben que tiene 1, 2, 3 pequeños escalones ahí, y salió ya en la madrugada para irse al trabajo, y hacía días que ella se quejaba mucho de un dolor acá en la espalda, en la cintura, por acá, y que le dolía, y esa madrugada salió y no prendió el foco, y al bajar los escalones se le olvidó que le faltaba el último, y se va hasta el suelo. Lo bueno es que era en la madrugada y nadie la vio al parecer, pero se levantó, y para su sorpresa, cuando se levantó dice que ya le quitó con ese sentón que se dio, se le quitó el dolor, gloria a Dios. Bien, que el Señor usó ese medio, aleluya. Bien, pero todos estos acontecimientos son trágicos aquí. Y esto es lo que el pueblo de Israel experimentó cuando después se dieron cuenta que la realidad fue que el Señor Jesucristo, aunque murió allí, pero finalmente lo que sus apóstoles y lo que sus discípulos divulgaron, predicaron, resultó cierto. Resucitó Jesús, se levantó de la tumba. Aquella piedra pesada que pusieron para cubrir esa tumba resultó ser demasiado liviana para contener su cuerpo allí dentro, y por lo tanto tuvo que abrirse para darle, gloria a Dios, salida al Señor. Y esto pues no fue nada más por meras palabras que se anunciaron, por las señales de sanidades, de liberaciones e inclusive de resurrecciones que se llevaron a cabo por el poder de Dios a través de aquellos que sí creyeron en Él. Gloria a Dios. Amén. Ahora, el apóstol Pablo termina con la cita del Salmo 69 cuando dice en el versículo 10: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Otra vez la expresión, como diciendo lo que ya se dijo acá en el versículo 8, dice: ojos con que no vean, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Esto el rey David lo escribió profetizando lo que iba a venir para aquel pueblo descendiente físico de Abraham, que rechazaría al Salvador del mundo, y que esto se iba a tornar en un estado de confusión, de falta de capacidad de captar, de falta de capacidad de reaccionar apropiadamente con sumisión, con humildad ante el Mesías que había llegado. Y la expresión "y agóbiale la espalda para siempre" es una manera de decir que no tengan reposo, que no tengan descanso, que sientan siempre ese agobiamiento o ese cansancio, ese sufrir por eso que ellos habían mostrado. Gloria a Dios. Entonces, la expresión endurecimiento o fueron endurecidos fue el hecho de que Israel estaba físicamente en actitud de ver, de oír y de entender, pero espiritualmente ellos fueron ciegos, fueron sordos y fueron incapaces de tomar la actitud apropiada ante el anunciamiento de Dios de que les iba a enviar aquel Salvador, y esto lo cumplieron aquellos que les tocó vivir precisamente cuando esto se cumplió. En otras palabras,
cambiaron la palabra de Dios por los placeres terrenales. Y la ley de Dios la cambiaron por obras autosuficientes y por mandamientos de hombres. Y eso fue en ese estado de endurecimiento, gloria a Dios. Ahora, aquí cabe una pregunta muy importante. Este endurecimiento, ¿cuándo comenzó en el pueblo de Israel? Ahora, ante esta pregunta, ¿cuándo empezó este endurecimiento? Porque debió haber empezado en un momento determinado. Ante el elemento humano no se puede deducir exactamente el tiempo en que empezó. Ahora, no vamos a decir lo que esto empezó de una manera al mismo tiempo en todos los israelitas. Esto vino siendo como una infección que empieza en un órgano y se va expandiendo, se va propagando hasta que alcanza a cubrir pues la mayor parte. Lo que podemos nosotros ver aquí es lo que podemos nosotros pues predicar. Cuando el apóstol Pablo cita ese espíritu de estupor que Dios les dio, dice que esto sucedió en los días de Moisés, porque está citando el libro de Deuteronomio, y ya vimos nosotros esa cita bíblica del capítulo 29, del versículo 1 al 4 de Deuteronomio. Entonces, en los días de Moisés, este endurecimiento empezó. Tal vez empezó desde antes. Cuando Moisés nació en Egipto, el pueblo de Israel ya vivía en Egipto. El pueblo de Israel ya estaba esclavizado en Egipto. Cuando nosotros en las páginas de la Biblia empezamos a vislumbrar ya de una manera manifestada este endurecimiento, si mal no recuerdo, mis hermanos, es acá, miren, acompáñenme a Éxodo, libro de Éxodo. Capítulo 2. Versículo 11 en adelante. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén, mis hermanos. Hasta ahí. Amén. Aquí nosotros vemos el primer atisbo de endurecimiento, de rebeldía. Ahora, yo quiero desglosar un poquito el versículo 11, cuando dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Hasta ahí.
este acontecimiento de Moisés, de haber salido del palacio, claro que Moisés no salió con harapos. Moisés salió vestido de sus ropas reales, era un príncipe en palacio. Y no salió tampoco, lo más probable, solo. Salió con sus servidores, salió con sus soldados tal vez, y anduvo recorriendo la tierra de Egipto. Un día, 2 días, no sabemos cuánto tiempo. Es extenso el territorio que tuvo que recorrer para verlos en sus duras tareas. ¿Sí? Él miraba que trabajaban sin descanso, se les daba un tiempo muy limitado y una ración muy limitada para los alimentos. Se les golpeaba, se les castigaba por el motivo más insignificante. Veía que vivían en condiciones por demás pésimas, que no eran atendidos aquellos que se enfermaban, que eran ejecutados algunos de ellos sin razón. Y esto es lo que escribe sus duras tareas. Ahora, cuando dice ahí mismo en el versículo 11, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, esto indudablemente que fue en una ocasión cuando él salió solo. Él siguió saliendo, pero en esa ocasión ve esa escena y pues él decide intervenir, y ante la elección de identificarse con aquel pueblo egipcio que lo había acogido como hijo, como príncipe, él decidió identificarse mejor, y hace énfasis en ese sentido aquí, con sus hermanos. Lo dice 2 veces en el versículo 11. Salió a sus hermanos, y termina diciendo en el mismo versículo, sus hermanos. Se identifica. Ahora, claro que Moisés no dedujo esto así de repente. Yo puedo afirmar que sus padres lo instruyeron. Acordémonos que su madre fue quien lo creó, fue quien lo formó, fue quien lo cuidó. Cuando aquella hija de Faraón lo encontró en el río, y sin saberlo se lo dio a su misma madre para que se lo cuidara, para que se lo criara, y ahí fue creciendo Moisés. Y claro que sus padres le inculcaron a qué pueblo pertenecía él en la realidad. Le inculcaron quién era el Dios de los judíos. Y él llevaba eso en su mente, y ahí lo valoró, lo recordó, y se identificó con aquellos a quienes él reconoció como sus hermanos. Defendió al judío, mató al egipcio, lo entierra en la arena. Ahora, otro día, no sabemos si fue la semana que siguió o el mes que siguió, aquí no se relata cronología detallada. Otro día ve que 2 hebreos, dice, están peleando entre ellos, y reprende al que maltrataba al otro. Y fue cuando él, no sé, debió haber percibido aquel síntoma o aquella muestra de endurecimiento de aquel que le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahí es donde nosotros vemos por primera vez una
prueba palpable de endurecimiento. Ahora, el apóstol Pablo, volvamos a Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo dice que desde los días de Moisés, aproximadamente unos 1400, 1500 años antes, esto había empezado. ¿Sí? Y cuando él dice, termina en el versículo 8, dice, hasta el día de hoy, no se está refiriendo exactamente al contenido de la cita bíblica de Deuteronomio, sino que él está diciendo que también hasta ese tiempo en que a él le ha estado tocando ministrar la palabra de Dios, ese endurecimiento se ve por todas partes. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. Él fue azotado, él fue encarcelado, él fue perseguido, él fue ofendido verbalmente por los judíos, de manera que él pudo decir hasta el día de hoy ese endurecimiento persiste. Pero a pesar de eso, él está diciendo, yo, de todas maneras, ya lo vimos nosotros acá en el capítulo 9, versículo 1, si mal no recuerdo, mis hermanos. Versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén, mis hermanos. Con esto que acabo de leer, volviendo a la cita donde estamos en el capítulo 11, a pesar de ese endurecimiento que el apóstol Pablo veía en sus compatriotas judíos, él no les deseaba mal. Su postura era orarle a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de que Dios no los había desechado para siempre, de que Dios no los había desarraigado, de que Dios seguía trabajando en la salvación del pueblo judío a pesar de esa muestra de rechazo que ellos estaban dando. Y este pensamiento del apóstol Pablo lo sigue desplegando en el versículo 11. Ahora, de este contexto, del versículo 11 en adelante, vamos a continuar con este tema en la próxima predicación, gloria a Dios, en donde el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis de que el pueblo de Israel no está perdido. Y no está perdido por la simple y sencilla razón de que él vio en la profecía del Antiguo Testamento de que Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel para los tiempos del fin. Y él la creyó y dice que eso iba a ser una realidad. Y como eso va a ser una realidad, Dios no puede desecharlos. Ciertamente ahorita se está viendo un endurecimiento, pero detrás de ese endurecimiento hay un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios lo va a desarrollar aquí en el contexto que sigue del versículo 11 en adelante, que para nosotros es una gran noticia, gloria a Dios, que nosotros estemos involucrados en eso. Ahora, este endurecimiento es parcial porque no todo el pueblo de Israel cayó en ese endurecimiento.
Así como en el tiempo de Elías, el apóstol Pablo ya dijo, hubo 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, así también en este tiempo, sin mencionar ya un número concreto, dice, ha quedado un remanente, ha quedado un grupo de judíos que sí han recibido a su Mesías, que sí están formando parte de la iglesia, están formando parte de esa descendencia por fe espiritual que Dios le prometió a Abraham, y por lo tanto es un endurecimiento parcial. Pero aparte de que es un endurecimiento parcial, también es un endurecimiento temporal, que no va a ser para siempre. Ahora, aquí, salta otra pregunta. Si no va a ser para siempre, ¿cuándo va a terminar pues ese endurecimiento? Más adelante, y vamos a hacer una especie de adelanto provisional, el apóstol Pablo nos lo menciona en el versículo 25, ya en su oportunidad vamos a ahondar en este versículo, pero por lo pronto lo quiero mencionar solo para dar respuesta a esta pregunta. Dice, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando en el conteo de Dios haya entrado, haya ingresado a la iglesia el último gentil que haya de ser salvo, Dios va a empezar un despertar, va a empezar a obrar masivamente en todo judío que habite sobre la tierra en esos días, no porque ellos hayan decidido cambiar y decir, ya vamos a dejar de rechazar al Mesías, ahora sí lo vamos a aceptar. No, Dios es el que va a cambiar sus vidas, y por lo tanto todo Israel será salvo, pero solamente todo el pueblo judío que viva en ese tiempo del fin. Todos aquellos que han estado rechazando al Mesías, esos no entran en ese todo que menciona el versículo 26. ¿Cómo podríamos llamarlo? Este gesto de gracia de Dios solamente va a alcanzar a aquellos que estén viviendo en el tiempo del fin. Fuera de allí, aquellos que lo rechazaron, obviamente que irán lamentablemente, como cualquier otro gentil que haya rechazado al Salvador, a una horrenda condenación, mis hermanos. Que no quisiéramos ni mencionar estas palabras, porque sabemos lo que esto implica. Gloria a Dios. Lo que, ya para finalizar y concluir esto, que en este endurecimiento del pueblo de Israel, como lo menciona el versículo 25, es un endurecimiento parcial. Dios fue el que movió esto. Y como Dios fue el que propició esto, ya hemos mencionado que al hacerlo no comete ninguna injusticia, ni le quita responsabilidad a nadie. Esto es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Así como un día Él propició este endurecimiento, ya vimos las razones, algunas de ellas, las principales. Un día Dios mismo lo va a quitar, y los judíos van a experimentar una fe, van a experimentar un cambio de vida, un cambio de visión hacia Dios, y se van a convertir a Dios como todo fiel creyente. Ahora, esto, claro está, va a ser un acontecimiento sobrenatural, y como todo lo sobrenatural, el único que puede ocasionarlo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos orando, mis hermanos, y
Pues de paso, Dios nos recuerda que así como Pablo, nosotros también oremos por el pueblo de Israel. Donde quiera que se encuentre un judío, Señor, ten misericordia de él.